buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Estamos en viernes y como usted sabe, los viernes conversamos con un actor político, social, de la academia, de nuestra sociedad, para platicar de distintos temas que tienen que ver con el acontecer público. Y hoy se sienta con nosotros el presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado. Vamos a escuchar su semblanza. Javier Hurtado González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales, especializado en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara y es miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Profesor investigador titular C en la Universidad de Guadalajara durante 35 años de manera ininterrumpida. Además, es el fundador y primer director de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara, así como jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor Hurtado fue secretario académico del Centro Universitario de la Ciénega en la Universidad de Guadalajara en el periodo 2002-2004. Por otra parte, fue secretario de Educación Municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara, además de director general del Instituto de Estudios del Federalismo. Actualmente, Javier Hurtado preside el Colegio de Jalisco, Asociación Civil. Entre los reconocimientos que ha recibido, destaca la presea Enrique Díaz de León en materia de investigación, otorgada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara en 2005. Premio Jalisco de Periodismo 1996, modalidad artículo de opinión, y Premio Jalisco de Periodismo 2015, modalidad despertador americano. Doctor Javier Hurtado, muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Ya hace tiempo estaba recordando cuando la última vez que platicamos fue precisamente una semana después de que comenzaste con tus labores en el Colegio de Jalisco. Sí, no sé cómo te trata el Colegio de Jalisco y aparte gracias por permitirnos estar aquí en esta biblioteca. No, pues excelente, Enrique. Bienvenidos. Para información del auditorio, bueno, estamos aquí en la sede de lo que viene siendo la Biblioteca Agustín Yáñez, que es una biblioteca, la que era la biblioteca personal, muy personal del escritor y exgobernador Agustín Yáñez, que tenemos nosotros en comodato por el Conaculta, bueno, hoy Secretaría de Cultura. Y pues este es uno de los espacios, digamos, es una de las bibliotecas. Tenemos otra biblioteca más grande, mucho más grande, con más de 100,000 ejemplares y más de 60,000 títulos. Entonces, realmente estoy en un espacio que creo yo el Colegio de Jalisco es uno de los centros de investigación y posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, pues sin lugar a duda de los más importantes en Jalisco y en el occidente de México, ¿no? Oye, Javier, y digamos tú, un especialista en ciencia política, ¿cómo has encontrado al Colegio de Jalisco, que pues, más bien suele estar en otros temas, historia regional, geografía? No sé si te han recibido bien los investigadores por acá, y segundo, ¿cómo ha sido también plantear tus temas en un entorno que pues no era el común, ¿no? Bueno, debo de decir que en el Colegio de Jalisco, con una ya tradición, vamos a cumplir 38 años, pues definitivamente sí ha predominado la historia, ¿no? Ha predominado la historia, pero últimamente ha habido presencia de investigadores de otras disciplinas. Hay toda un área en estudios de política y gobierno, y hay otro área también de políticas públicas, hay otra área de estudios sociourbanos, y los demás investigadores, que digamos nosotros el 60%, serían del área de la disciplina de la historia, ¿no? Pero en general creo yo que entre todos hemos conformado un buen equipo, un buen grupo de investigadores. Actualmente somos 25 investigadores y pues entre todos se están impulsando los temas que nosotros consideremos que sean pertinentes para contribuir a la solución de los principales problemas de Jalisco y en especial pues de la región occidente de México, y de ser posible hasta incluso aportar algo a la comprensión y análisis de los grandes problemas nacionales. Pero sí he visto que se ha diversificado un poquito la oferta, por ejemplo, temas de debate sobre sistema político, sobre corrupción, ha habido seminarios de muchos temas. También el Colegio de Jalisco ha empezado a tener más voz en la coyuntura, ¿no? En los temas actuales, coyunturales, más que nada más en los históricos, digamos. Claro, así es. Mira, acabamos de abrir, ahora que coincide con mi llegada a la presidencia de la Junta de Gobierno de esta institución,
la línea de investigación en estudios de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia. El doctor Guillermo Cepeda Lecuona se ha incorporado a esta línea de investigación y estamos a unos días, el viernes nos resuelve el CONACYT, ya ganamos 2 lugares en las cátedras CONACYT, entonces el CONACYT nos va a enviar 2 investigadores más a esa línea específicamente y la vamos a fortalecer porque queremos estudiar el problema de la seguridad pública en las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas, en especial de Jalisco y en general, en términos, así es, y en términos comparados también a zonas metropolitanas de México. Entonces, estamos impulsando también esta visión. Tenemos en ciernes, en mente, Enrique, porque tú también estás estudiando un posgrado en la disciplina de la ciencia política, queremos abrir un nuevo doctorado. Actualmente estamos impartiendo un doctorado en ciencias sociales, pero queremos impartir un nuevo doctorado que no tengo ahorita específicamente el nombre de qué trataría, pero sería algo con relación a los sistemas políticos, las políticas públicas y la gobernanza. ¿Cómo se llame? No lo sé exactamente, tenemos que discutirlo esto. Pero está la propuesta. Ya está ahí la propuesta, estoy esperando que lleguen estos 2 nuevos investigadores que me envía el CONACYT, y entre ellos vamos a trabajar en conjunto, ya que se incorporen ellos, que estamos a unos días, desarrollaremos este nuevo proyecto para, de ser posible, iniciarlo, yo pienso que a más tardar sería en 2019, ¿no? Doctor Hurtado, hablando ya de temas de coyuntura, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que México vive un momento, pues no sé si de polarización en materia política, pero sí de cara a lo que va a suceder en 2018, pues una serie de diagnósticos de país que se enfrentarán seguramente en las urnas en 2018, pero también una serie como de problemas localizados de la democracia mexicana que empiezan a salir recetas de todos lados, segundas vueltas, gobiernos de coalición, cómo le hacemos para que el INE realmente tenga dientes y que pueda perseguir la compra de votos. Desde tu punto de vista, ¿está claro en México qué nos ha fallado del 97 para acá en específico, para que no tengamos una democracia de calidad? Es decir, ¿hay un diagnóstico, crees, compartido en la academia entre los especialistas sobre qué nos ha pasado estos años? Mira, yo pienso que pareciera verdad de perogrullo, pero no está por lo demás recordarlo. Yo creo que hay una gran insatisfacción con la democracia, cómo está funcionando la democracia, lo dicen y lo acreditan las encuestas, y creo yo que en esto pues todos tenemos cierta dosis de responsabilidad en la forma como hemos llevado y cómo hemos desarrollado esto, pues que digamos el modelo de democracia que tenemos en México, que por supuesto no es una democracia consolidada, ni es una de las mejores democracias de México, del mundo, perdón, ni en el marco de los sistemas presidenciales. Entonces, pues yo creo que en esto, ¿qué es lo que ha fallado? Pues yo creo que ha fallado de todo, Enrique, yo creo que ha fallado de todo, y en esto tenemos responsabilidad tanto los propios ciudadanos como los gobernantes y los partidos políticos. ¿Cuál sería la responsabilidad de los ciudadanos? Bueno, yo creo que en este caso no ayuda mucho la cultura política que prevalece y que se ha recreado entre la sociedad y que hemos reproducido de manera consciente o inconsciente los ciudadanos. Nuestra cultura política del ciudadano mexicano oscila mucho entre una cultura participativa y una cultura clientelar o una cultura de apatía hacia los grandes problemas públicos. Entonces, creo yo que en esto me llama mucho la atención porque somos muy dados siempre nosotros a cargarle la responsabilidad de todo al gobierno o a los gobiernos. Incluso ya me doy de santos cuando se diga los gobiernos, aquellos que piensen y que entiendan que existen tres órdenes, ¿no?, de gobierno, ¿no? Bueno, pero vamos a decirle el gobierno, todos se lo cargan al gobierno. Y en esa circunstancia me parece que se olvida mucho lo que ocurre con la responsabilidad que en muchos casos y temas tiene también la sociedad. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que da a decir esto. Se ha cuestionado mucho, Enrique, y a días recientes ha salido que la violencia y la inseguridad se ha duplicado prácticamente en los últimos 10 años.
Sin embargo, incluso con relación a lo que entregó el presidente Felipe Calderón, estamos 2 veces más a como estábamos hace 6 tiempo años, atrás. ¿Sí? Sí. Entonces, y mucha gente piensa que en esto el problema fundamental es del gobierno. Ciertamente, yo diría de los gobiernos, y todos los gobiernos han fallado. Y en ese sentido anoto, por ejemplo, el problema de que no se ha podido dictaminar en el Congreso de la Unión la ley sobre el mando único policial que mandó el presidente de la República. Apellidos, ¿no? Entonces, ahí está pendiente eso y sí es responsabilidad de los gobiernos. Pero ahí te va otra, ahí te va de los ciudadanos, de la sociedad. ¿Y cuál es el espectáculo que acabamos de presenciar hace 2 días cuando el sepelio del famoso Ojos se convierte aquello en un mitin en donde este señor es llevado a su sepulcro como que si se tratara de un héroe? Nosotros mismos hemos convertido en prácticamente héroes a los principales delincuentes que existen en el país. Los hemos, digamos, hemos expoliado una imagen de estos personajes que en poco contribuye a que tengamos la sociedad que nos merecemos o que en realidad demandamos. Ahora, el asunto de la democracia, doctor, ¿es un problema de falta de resultados de la democracia? ¿Es un problema de falta de representatividad? Porque me parece que de ese balance pues tendrían que salir las soluciones. Y me parece que cuando se debaten las soluciones no hay detrás un diagnóstico. Por ejemplo, gobiernos de coalición. ¿Para qué necesitas un gobierno de coalición? Pues para pasar reformas constitucionales, tener mayorías. Si algo hay en México son reformas constitucionales, mayorías, acuerdos. Es decir, parece que el problema no tiene tanto que ver con los acuerdos legislativos, sino tal vez con lo ejecutivo, con la forma de operar ese tipo de acuerdos. Eso es, digamos, lo que me termina desorientando en el sentido de, ¿sabemos exactamente por qué la democracia está fallando? ¿Por qué la democracia tiene poca credibilidad ciudadana? ¿O son simplemente salidas de relumbrón? Gobiernos de coalición, candidaturas independientes, así. Como puede llegar una ocurrencia, puede llegar otra. Yo creo que el problema de fondo y que tiene que ver también con el asunto de nuestra cultura política y de lo que está dispuesta la sociedad a aportar para resolver los principales problemas es que muchas de las propuestas que se hacen, como algunas de las que tú anotas como gobiernos de coalición, segunda vuelta, se hacen más pensando en el horizonte de lo que conviene a cada quien en lo particular o al partido político y no lo que conviene al país. Y a mí me parece que ese es el problema fundamental y en muy buena medida por eso es que estamos como estamos en México, es decir, con una democracia estancada, con una democracia de baja calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros vemos cualquier cuestión, si analizamos la propuesta de los gobiernos de coalición o si analizamos la propuesta de la segunda vuelta electoral, nos damos cuenta que esas propuestas es porque benefician o tienden a beneficiar a determinado partido político y perjudicar a otro, pero no piensan en el beneficio o el perjuicio que le va a causar al país. Lo mismo con los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición se han tratado de vender como una panacea para el problema de la falta de gobernabilidad en México y sin embargo, aparte de que a mi modo de ver son anticonstitucionales, los gobiernos de coalición en ese sentido me parece a mí que se inscriben en la misma lógica, tratan de favorecer a determinados corrientes y grupos de todos los partidos que piensan en ese sentido para lograr a través de la negociación o lo que no pueden ganar en los comicios constitucionales y sin importarles que entre los pies se lleven a la misma constitución y al país en su conjunto. Vamos al corte y volvemos precisamente con gobiernos de coalición, segunda vuelta y más temas electorales y políticos también. Estamos de regreso platicando con el doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, especialista en ciencia política, con el que es recomendable cada periodo de tiempo platicar algunos temas para hacer un balance sobre lo que está sucediendo con la democracia en México a un año, menos 11 meses de los próximos comicios. Javier, nos quedamos con gobiernos de coalición y decías que los gobiernos de coalición incluso podían ser anticonstitucionales. Me acuerdo que te leí ese argumento en alguna columna y se me hizo interesante, pero me quedó la impresión como que parecía que toda negociación podría llegar a tener estos vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué exactamente el tema de gobiernos de coalición te parece anticonstitucional? Bueno, sí, mira, habría algunos argumentos. En primer lugar, por ejemplo, vámonos por principio recordando así de memoria que me puede traicionar la Constitución. Artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
Un gobierno de coalición no emana del pueblo ni se instituye para beneficio del pueblo. Un gobierno de coalición emana de un acuerdo que hacen el presidente de la República pactando con unos chantajistas que son los líderes de los grupos de oposición en el Congreso de la Unión para formar un gobierno de coalición y repartirse el poder. En consecuencia, y esa es la otra cuestión de la anticonstitucionalidad del gobierno de coalición. El Poder Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, es unipersonal y se deposita en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y es facultad exclusiva del presidente de los Estados Unidos mexicanos designar a sus colaboradores. Entonces, cuando tú estás diciendo que los colaboradores del presidente se los tiene que designar el Congreso de la Unión, entonces allí no estamos siendo congruentes con eso que está establecido en la propia Constitución. Un sistema parlamentario, digamos, una parlamentarización. Es una parlamentarización absoluta del sistema presidencial, así es, efectivamente, según mis análisis, los estudios que yo he hecho sobre este respecto, es y consiste en que México es hoy día uno de los países con mayores rasgos de sistema parlamentario entre los sistemas presidenciales de América Latina. Me gustaría volver a eso, pero aparte no le veo solución a los problemas del país con temas como el gobierno de coalición, porque te decía, si en algún momento se ha tocado la Constitución y se han llegado a acuerdos, es desde que hay gobiernos divididos. Claro. Entonces, cuando tú dices, necesito un gobierno de coalición para pactar con la oposición, no es cierto. Claro, ya se pacta en la práctica. Claro, desde 1997 se ha hecho así, por eso se ha reformado tanto la Constitución desde esa fecha para acá, cuando no ha tenido nadie mayoría. Otra cosa es si las decisiones han sido las positivas o las negativas, ¿no? Ahora, fíjate, otro argumento más para que te des cuenta de la inconsistencia de los que defienden el gobierno de coalición. Vamos a suponer que se pacta el gobierno de coalición entre el presidente de la República, que sea del partido A, con el partido B y C, pero resulta que los congresos o las legislaturas de los estados están dominadas por el partido D, E, F, G y H. Y entonces, si tú quieres reformar la Constitución, que es condición sine qua non en México para poder gobernar, ¿cómo le vas a hacer si ese gobierno de coalición no te va a garantizar los votos en las legislaturas de los estados? Entonces digo, la verdad es que es insostenible. Y el otro argumento que me parece a mí muy importante en términos de la anticonstitucionalidad de los gobiernos de coalición es que el artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos son el medio a través del cual se hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y que el poder público se llega a él para que los partidos políticos aplican los programas y postulados que ellos sostuvieron a lo largo de una campaña. Entonces, cuando tú haces un gobierno de coalición, el programa o la plataforma electoral por la que tú como ciudadano votaste, resulta que después el presidente por el que tú votaste para que aplicara ese programa por el que tú votaste, te va a decir, dijo mi mamá que siempre no, porque tengo que acordar con aquellos dos que me van a imponer el programa por el que tú, ciudadano, que votaste por mí, no votaste. A diferencia del sistema parlamentario donde el elector sabe que para gobernar tiene que construir necesariamente una mayoría en la Cámara, que es diferente. O sea, el elector ya cuando va y elige un partido en un sistema parlamentario dice, yo sé que estoy eligiendo una lista y por lo tanto si esta lista no logra el 50+1 de los escaños en un parlamento, va a tener que pactar con otro partido y se van a tener que llegar a acuerdos programáticos. En el sistema mexicano eso no está sobre la mesa en las elecciones. No, claro, de ninguna manera. Entonces, a mí me parece que esa situación nos acercaría a un modelo de parlamentarismo, Enrique, similar al que existió en Italia de la posguerra hasta antes de la reforma de 1993, en donde, como es sabido y está acreditado en la literatura especializada, el ciudadano no sabía qué pasaba porque ellos votaban y nunca sabían quién iba a ser el primer ministro, porque el primer ministro salía de un acuerdo producto de los pactos y acuerdos que realizaban los líderes de los principales partidos políticos, con la agravante de que en Italia estaba prohibido terminantemente por la situación de la Guerra Fría y de la posguerra, que el Partido Comunista, que en ocasiones era el segundo partido más votado o hasta el más votado, él no podía encabezar el gobierno porque estaba prohibido por el asunto de la OTAN y el Pero sí llegaba a dar gobernabilidad. Pero sin embargo el partido bisagra, que daba la gobernabilidad de los demás partidos. Y entonces el ciudadano nunca sabía cuando estaba votando quién iba a ser el primer ministro. Ahora ya sabes mejor, porque hoy como ya no existe esa restricción, entonces tú sabes perfectamente que el líder del partido más votado va a ser el primer ministro. Y es el primero que le toca. Claro, pero esa situación aquí nosotros no la podemos entender del todo. O sea, México de alguna manera es una democracia, yo diría que es una de la única democracia del mundo que es entendida la democracia como gobierno de las minorías, no gobierno de las mayorías. En México
realmente se detestan, se menosprecian, se rehúyen, se evaden. Las mayorías se ve como algo negativo. Bueno, esa se palabra ve, de mayoriteo. sí, porque tiene es muy una raro que en algún connotación. lado lo escuches. Claro, porque se tiene con una connotación Como le dicen priista. al vaso, ¿no? Al vaso, sí, mayoriteo. Es que la mayoría Sí, tiene una sí, connotación priista en nuestra Sí, por cultura tantos política. años, ¿no? Tantas décadas de predominio. Entonces la mayoría en sí misma es mala. Y hay que evitarla, hay que evadirla. Y si la tienes, no hay que usarla. Hay que poner candados para evitar que se pueda producir una mayoría, como está establecido en nuestra Constitución, por favor. La fracción quinta del artículo 54 constitucional prácticamente prohíbe que haya una mayoría en la Cámara de Diputados, y con un agravante más, Enrique. Esto es muy grave, y eso me liga todavía con los gobiernos de coalición. En el 116 constitucional, ahora con la reforma de 2014, en los estados ya también está establecido que ningún estado puede tener una mayoría. Entonces estamos realmente mal. O sea, como mexicanos y como sistema político somos una democracia muy peculiar, una democracia que detesta las mayorías. Y yo no sé, entonces, ¿qué es democracia? Entonces, ¿qué es? ¿El gobierno de las minorías o el desmadre de las minorías? O eso nos lleva a que tengan que lograrse hiperacuerdos, consensos, que diluyen la efectividad de las reformas. Entonces, por ejemplo, eso, el presupuesto sale con el 98% de la aprobación. Eso no sucede en ningún otro lado. Pero entonces, fíjate, lo que es, o sea, hasta dónde da para que te des cuenta de la mentalidad de nuestros políticos mexicanos y de los que le siguen el juego. Entonces, para resolver el problema que ellos mismos provocan, inventan el gobierno de coalición, que es una solución anticonstitucional. Es el dicho que dice: estás como los brujos de pueblo, o los brujos de pueblo, creas el espantajo y luego te asustas. Ellos mismos crean el problema a través de la disposición que está en el 54 constitucional, fracción quinta, y ahora en la fracción cuarta del 116 para todos los estados de la República, y entonces ellos mismos inventan la solución, el gobierno de coalición. Bueno, la lógica dice, lo más sencillo es: evita crear el problema y te evitas la solución. Pero que aparte, en 3 propuestas que están sobre la mesa en la Cámara de Diputados, una que colocó en su momento el PRI, otra que colocó el PAN y otra que colocó Movimiento Ciudadano, en las 3 es obligatorio el formar gobierno de coalición. O sea, si se aprobara, tendría que ser obligatorio, aunque tuvieras 53% de la Cámara, en las propuestas que se pusieron sobre la mesa. Es obligatorio, si no cuentas con determinadas características, empujar un gobierno de coalición. O sea, ahora para las elecciones. Ahora, digo, no ha pasado, por supuesto, y no creo que pasen ese tipo de cosas, pero incluso llegas a esas lógicas que son también antipolíticas. Uno busca una coalición si la necesita, si no la necesita, pues no buscas una coalición. ¿Para qué? Es que la verdad, te digo, la verdad, sinceramente es increíble. Yo no logro entender la democracia mexicana, Enrique. Continuando con la pregunta, la gran pregunta que me hacías, que me parece magnífica. Es decir, mira, te doy otro dato. Esto porque estuve revisando esos datos hace 3-4 días. Actualmente en los estados de la República solamente existen 6 gobiernos unificados, es decir, incluyendo el Distrito Federal, en 26 entidades federativas son gobiernos divididos. Bien, ¿qué va a pasar en esos 6 gobiernos unificados que hay? En ellos hay elecciones, en 5 de ellos ahora para el 2018. Entonces, en virtud de lo que ya está dispuesto en la fracción cuarta del 116 constitucional, está prohibido que haya mayoría. Entonces va a dejar de haber gobiernos unificados. El único gobierno unificado que va a haber en México es el de Tamaulipas, porque no tiene elecciones de legisladores en el 2018, sino nomás de municipios. Con la regla prohibir que haya pero a la siguiente que haya elecciones para diputados en Tamaulipas, entonces todo el país va a estar dominado por gobiernos divididos. Es decir, hay una intencionalidad manifiesta, hay un proyecto y una propuesta política explícita de que en México se deben de rehuir, evitar. Están malditas las mayorías, pero yo no sé quién las maldita. Fragmentar. Hay que fragmentar, hay que hacer gobiernos de minoría, hay que provocar las minorías, hay que provocar el desparpajo, el desbarajuste, el relajo de las mayorías, y que la democracia sea sinónimo de un desmadre bien organizado. Y tú decías, y porque viene la segunda parte, Javier, que son la segunda vuelta, que aparte tú has sido crítico de la segunda vuelta,
Y fíjate que ahorita en el caso de Francia, que tanto lo discutimos en México y tanto hay políticos buscando el Macron mexicano y quién podría jugar ese papel, fíjate cómo la segunda vuelta es muy artificial, porque él gana con un 65% de los votos en segunda vuelta contra Marine Le Pen, por lo que significaba Marine Le Pen, pero solamente en el plazo de un mes y medio ya perdió 12 puntos de aceptación, porque sí, te infla la segunda vuelta, porque Marine Le Pen era un monstruo muy feo para comerse a los franceses, pero después ya estás en 52, 51 y el contexto te va poniendo en tu lugar y no te da una legitimidad totalmente regalada, ¿no? Claro. Y ya la quieren en México también para un tema Yo particular, siempre ¿no? he dicho y he insistido que la legitimidad o la mayoría que te da la segunda vuelta es artificial. Porque mira, hay una regla básica, yo lo he dicho, lo he sostenido en algún libro, el cuadernillo del IFE que tengo publicado, que dice, en la primera vuelta los ciudadanos votan por quién quieren que les gobierne y en la segunda vuelta por quién no quiere que le gobierne. Y tú lo has dicho magistralmente, nadie quería votar por Marine Le Pen y entonces votaron por el otro, no porque quisieran a él. Gente más que se bien, tapaba la más nariz, bien, que no le gustaba porque Macron. no querían, y porque no querían que llegara la otra. Entonces, eso es el problema de la segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta es un espejismo, Enrique, en tanto tú no resuelvas el problema. La gobernabilidad de un sistema político en un país no se juega por cuántas vueltas le das al presidente en un sistema presidencial para elegirlo, porque si esas vámonos eligiendo en quinta vuelta. No, la gobernabilidad de un presidente se juega en la relación que tenga su partido con el Congreso. Y entonces, si tú vas a meter en la primera vuelta a la elección del Congreso, cuando haces la primera vuelta para presidente, te va a salir un gobierno dividido. Entonces, yo estaría de acuerdo con la segunda vuelta, sí, pero a la francesa. ¿En qué sentido? Con Hay que diferirla del legislativo 20, 30 o 40 días después de la segunda vuelta presidencial, no de la primera. Sí, para de la propiciar segunda. mayorías, que a Macron le cayó. Le cayó, pero de perlas. Ahí está demostrado los efectos benéficos que puede tener la primera vuelta. Y después prohíbes mayorías. No. Esa sería, ¿no? Esa sería la fórmula. Esa sería, por eso, exacto. mandas segunda vuelta y después prohíbes luego mayorías. la difieres y luego prohíbes mayorías. Vamos genial. vamos al corte y seguimos con Javier Hurtado. Estamos de regreso con el doctor Javier Hurtado, platicando aquí en Perspectivas. Escríbenos @canal 44 TV o a mi cuenta personal @ftousaint. ¿Tienes Twitter, va, Javier? Sí, pero no lo uso. No. Ah, bueno. Pero ahí no, es que me lo clonaron. Ah, te lo clonaron. No, entonces, bueno, ni modo. Javier Hurtado, dejamos el tema de la segunda vuelta, la propuesta de segunda vuelta que se discutió. Creo que no va a estar para 2018, ¿no? Difícilmente. Ya no se pueden hacer cambios aparte. Ya pasaron los tiempos. Los tiempos. Yo creo que no va a haber segunda vuelta. Ahorita lo que está caliente, mi estimado Enrique, es lo que va a pasar el 12 de agosto en la Asamblea del PRI y cómo se van a definir. Bueno, un candidato ya está muy visto, pero ¿qué va a pasar en el PAN, no? Yo pienso que son los dos temas candentes de lo que va a pasar. En el caso del PRI, doctor Hurtado, parece que va a ser una asamblea con discusiones que el PRI lleva tiempo sin tener, ¿no? Sí, yo creo como que... candidatos, muchas cosas. Yo creo que no es primera vez que se da el problema de la discusión sobre los famosos candados dentro del PRI. Yo recuerdo que en la asamblea que se realizó durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, no recuerdo bien si fue la 22ª asamblea, creo que sí, también surgió ese tema de los candados. Entonces es normal que cada que se acerca el periodo de sucesión presidencial, al interior del partido del PRI, y más si coincide con que es el partido del presidente de la República en turno, se dé este tipo de debates. Entonces yo sinceramente te digo una cuestión, a mí me parece necesario y correcto que se dé ese debate en torno a que si para ser candidato a la presidencia de la República debes haber tenido previamente un cargo de elección popular, sí o no. A mí me parece un exceso ese candado, definitivamente. Y ahora, si tú me preguntas... Si quieres un externo, alguien externo... Digamos, no propiamente externo, vamos poniéndolo, digamos, simplemente en quitar la restricción de que tenga que haber ocupado un cargo de elección popular. Es decir, diputado, presidente municipal, gobernador. Pero sí que sea militante del PRI.
Bueno, si ocupó el cargo de elección popular... No, pero digamos, mantener el... Eso si quieren lo podemos ahorita abordar enseguidita. En primer lugar, esto de que si debes de haber ocupado cargos de elección popular o no. Mira, te lo pongo muy fácil. Si tú mantienes esa restricción, entonces sacas de la jugada prácticamente así de entrada al señor secretario de Salud, José Narro, que tiene como 30 años de militante del PRI, que ha sido representante del PRI en la casilla de su colonia, que ha sido presidente de la Fundación y rector de la UNAM, pero nunca ha ocupado un cargo de elección popular. Entonces yo pregunto, ¿qué es más importante? Haber ocupado un cargo de elección popular, quizá muchas veces por dedazo, porque fue por elección de plurinominal, o haber sido militante del PRI 30 años o 25 años. Sí. No, pues a mí me parece que cuenta más haber sido militante toda la vida que haber ocupado de chiripa un cargo de elección popular, y más cuando no es de elección directa como son los plurinominales. Entonces yo soy de la idea de que se quite eso, y eso a su vez le permite al presidente abrir y barajar las posibilidades de los candidatos que tendría su partido para elegir. Volviendo a la pregunta que José Antonio Meade estaría en una situación. Estaría en una situación similar. O sea, de que no ha tenido cargo de representación, pero él sí no ha sido militante. Él no ha sido militante, según yo entiendo, ¿no? Y, estuvo en el PAN incluso en la Secretaría. Y luego también está el debate de lo que decías tú, que si puede ser un externo, ¿no? Cuando hablas en el PRI de externos es como... Yo eso sí lo veo más difícil, definitivamente. A mí me parece que el PRI no está tan tirado a la calle como para que tenga que andar buscando postular un externo. Es mi modo de ver, ¿no? Mal que bien, el PRI tiene su voto duro, es el partido político más importante con mayor número de militantes, tiene registrados más de 5 millones de militantes en el Instituto Nacional Electoral. Ponle tú que de esos le puedan ser fieles quizá 4 millones, y ya yéndonos pensando muy mal, bueno, ningún partido te logra movilizar 4 millones de personas para que ande buscando un candidato externo. Yo creo que entre sus filas tiene muchos candidatos y muchos posibles priistas que pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Eso déjalo como para el PRD, que está en un problema muy serio de continuidad, y que hasta en algunos estados, si existiera la pérdida de registro para los partidos políticos nacionales, lo perdería el registro. Puede perder la capital, que hasta si el PRD en Jalisco quizá pierde el registro el PRD. No creo que logre el 3.5%. Nada más si va en coalición con MC. No más que como tiene registro nacional, es una franquicia y lo autoriza a participar en las elecciones locales, aunque haya ganado el 1% de la votación. Pero bueno, ese es otro cuento. Son también de las asincronías de nuestra democracia que no se logra perfeccionar. ¿No ves, Javier, con relación al PRI, una crisis, no sé si similar al 2000, 2006, en el sentido de un partido que parece plagado por temas de corrupción, dificultad también para tener gobiernos de calidad en los estados, con una presidencia muy debilitada, 80% de rechazo al proyecto actual de Enrique Peña Nieto? ¿Qué pensarías? ¿Que el PRI debe de cambiar las reglas, redefinirse, abrirse, no, seguir apostando por la misma fórmula? ¿Qué debería hacer el PRI para seguir siendo competitivo? Yo pienso que en primer lugar tiene que ser democrático, elegir a su candidato de forma democrática y que deje contentos a todos los priistas. Ese es el gran reto, sí, a todos sus miembros. O sea, que sus militantes participen en... Ese es el gran reto de esta asamblea que va a tener el PRI, que no recuerdo exactamente qué es, la 28, 26, no recuerdo. Que va a tener, que inicia, tengo entendido, el 12 de agosto. Entonces, a mi modo de ver, ese es el gran reto. Luego ya después, teniendo eso resuelto, a mí me parece que pues el PRI debe de ser capaz de, quizá, y voy a decir algo que pueda parecer un exceso, pero si nosotros leemos incluso su programa de acción, Enrique, si lo aplicaran, la verdad es que este sería otro país, sinceramente. O sea, el programa de acción, como principios ideológicos, lo que plantean, lo que se propusieron hacer y que no han hecho, pues la verdad es muy bueno. Sinceramente, si uno lee esos documentos, como también muchas de las plataformas electorales que tienen los otros partidos son buenas, pero no se logran aplicar. Entonces, a mí me parece que yo creo que el principal problema que tiene que resolver su candidato y el PRI es tener una propuesta viable y creíble con relación a los problemas principales de nuestro país, que a mi modo de ver son los siguientes: corrupción, inseguridad y relación con los Estados Unidos. Eso, a mi modo de ver, son los 3 problemas principales. No economía, ni empleo, ni... Pues yo pienso que ahorita economía no tanto, porque va a depender también mucho de la relación con los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la economía, mal que bien, está marchando, pues digamos en términos racionales, en términos un poco predictivos, incluso
hasta ha mejorado con relación a los pronósticos que se han hecho tanto por la Secretaría de Hacienda como por algunos bancos y organismos. Mediocres en los que nos movemos, ¿no? pero si quieres ligero, pero hacia arriba, no hacia abajo, ha mejorado. Y eso con todo y el factor Trump. Entonces, creo yo que el problema fundamental, sí es la inseguridad, la violencia, la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción que no logra empezar a funcionar, y la relación con los Estados Unidos. ¿Te convence, doctor, el Sistema Nacional Anticorrupción? Es decir, no. Yo pensaría, porque te conozco, porque te he escuchado, que no sé si te convence tanto en el sentido de tener un impacto y que pueda reducir los niveles de impunidad en materia de corrupción, porque parece toda una estructura burocrática que no sé si deja de lado lo más importante, que es que las instituciones de la democracia naturales, los congresos, los poderes judiciales, pues funcionan de la forma en que tienen que funcionar, porque hay que darle autonomía a y después un comité con más autonomía que tiene que elegir al autónomo de allá, que es una serie, digamos, de pasos burocrática que me parece que puede generar más decepción en el mediano plazo que resultados. Sí, yo comparto contigo la apreciación, Enrique. A mí me parece que está muy burocratizado, podemos decirlo, tú lo dijiste, burocratizado, o muy tortuoso, muy complicado, muy enmarañado, todo el procedimiento. ¿Tú conoces? No, reformas institucionales. es sumamente complicado. Además, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción nace de un principio que a mí me parece que es equivocado. Las instituciones actuales no sirven para sancionar los actos de corrupción, entonces vamos conservándolas esas y vamos creando otras nuevas, cuando más bien lo que debiste haber hecho, exacto, lo que tú debiste haber hecho era, hay que hacer funcionar las instituciones que ya tenemos. Por ejemplo, el juicio político. Lo supo hace 200 años. Claro, por ejemplo, ahí está el juicio político. O sea, ¿por qué no se reformula el juicio político y se le da un margen de acción creíble, viable, que opere, que rinda frutos, que dé resultados? No, inventas otra cosa. Ahí está el propio Ministerio Público. El Ministerio Público tendría que tener atribuciones para perseguir ese tipo de delitos. Si tú los tipificas en el propio Código Penal, ¿no? El mismo Ministerio Público, pero bueno, ciertamente el Ministerio Público no es autónomo y nunca va a investigar al Ejecutivo en turno. Pero en otros países tampoco lo es, Javier. En otros países tampoco lo es. Por ejemplo, el caso que está clarísimo, España. El fiscal general del Estado depende del Ejecutivo y tiene posibilidad, y ha llegado a poner al presidente en la silla de los acusados para que a Rajoy. A la hija del rey. O sea, y no tiene autonomía constitucional, porque al final quien elige al fiscal general del Estado es directamente el presidente. Me parece que por querer darle la vuelta a los problemas, se inventan soluciones que no existen en ningún lado del mundo. Reino Unido. ¿Qué sirve también para el asunto de la corrupción? Pues la disputa entre partidos, que un partido supervisa al otro, que los tribunales funcionan, y aquí hay que hacer todo, que el comité de participación y que como... El comité de selección. El comité de selección es previo, porque como no confiamos en los diputados, entonces tiene que haber un comité de selección para el comité de participación, con el fiscal. No sé si nos hacemos más bolas de los que en realidad. Claro, y digo, yo pienso que las muestras ahí están. A nivel federal no logra salir el fiscal anticorrupción. No se logra completar el nombramiento de los miembros del Tribunal Administrativo de 18 magistrados. A nivel local en Jalisco tenemos los mismos problemas similares. El nombramiento del fiscal anticorrupción yo creo que se va a complicar. Ya están cuestionando la reforma que acaba de haber. Sí. La designación de los miembros del Tribunal de lo Administrativo, que por virtud de un transitorio tienen que seguir siendo estos mismos, que ellos mismos piensan ya impugnar esa reforma constitucional porque dice que viola ciertos principios establecidos en la Constitución, como lo de la separación de poderes. Porque se vende como una panacea. Claro. Los políticos cometen la irresponsabilidad no de poner un horizonte creíble de tiempo de 10, 15, 20 años para que ciertas reformas funcionen, sino decir esto va a solucionar y eliminar la corrupción. Sabemos que la corrupción no se elimina ni en Suecia ni en Finlandia, se castiga con eficacia, ¿no? Ahora, en el caso de la corrupción, a mí me parece que, digamos, es como el médico que da una aspirina para resolver un dolor, pero no ataca la causa del dolor, el fondo del asunto. Entonces, es lo mismo con la cosa de la corrupción. Mira, a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales que es origen de toda la corrupción se localiza en el asunto electoral y tiene que ver esencialmente con el hecho de que las precampañas deben de ser pagadas por los propios ciudadanos. Y entonces,
Yo no conozco absolutamente ningún político que, aunque sea multimillonario, le meta un peso a su propia precampaña. Pues, ¿para qué, no? Entonces, siempre debe de haber un externo que te financie, y en este caso son empresarios que no realizan actos de corrupción, realizan inversiones. Ellos invierten no nomás en un candidato o precandidato, en 1, 2 o 3, y de perdida en alguno de los 3 le pegó. Y después, obviamente, el que ganó le tiene que pagar con obras, concesiones o nombramientos. Y la fuente de toda la corrupción es esa. Esa es la fuente de toda la corrupción. Cuando me dicen es que si eliminas el financiamiento público en las campañas, le abres la puerta al dinero privado. Bueno, la puerta al dinero privado existe. Pues ahí está con las precampañas. ¿No? Exacto. Vamos al corte. 10 minutos más tenemos con Javier Hurtado. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por estar con nosotros y buen fin de semana también que comienza este viernes por la noche dialogando con el doctor Javier Hurtado. Javier, lo dejamos en el asunto del dinero y las elecciones, que es parte fundamental que explica la corrupción, concesiones, permisos, favores, influencias, muchas veces germinan precisamente en estos procesos electorales. Y la duda que me entra siempre es el INE. Y lo que en este momento le está pasando a la institución. No sé si notas también, doctor, un desprestigio y una erosión de la credibilidad y la legitimidad del INE, incluso para buscar responsables en este tipo de temas, como lo que vimos en el Estado de México, Coahuila, y una autoridad que parece como un agente de tránsito, ¿no? Todos pasándose los semáforos y el INE pues puede hacer poco. Claro, mira, sí, Enrique, antes de entrar con el INE, más permíteme concluir la idea de la corrupción, del origen de la corrupción. Anotábamos el asunto de las precampañas, pero la otra fuente de corrupción tiene que ver en el régimen de concesiones. El hecho, y eso nadie le pone la atención, el hecho de que las concesiones, la concesión de todos los recursos públicos, playas, minas, extracciones de minerales, esté personalizada en el Poder Ejecutivo Federal, y que un funcionario de tercera o cuarta categoría es el que otorgue las concesiones, y sobre esas concesiones se generan enormes cantidades de dinero y millonadas de dinero por la explotación de esas concesiones. Yo no sé cómo los que andan buscando combatir la corrupción no se dan cuenta de eso y tratan de regular que ya las concesiones no las esté otorgando el Ejecutivo, al menos de manera tan discrecional, sino que esté más vigilado. Hay un contrapeso, a minas, claro. Telecomunicaciones y playas, para mencionar las 3 concesiones más jugosas que existen. Que nuestros grandes multimillonarios vienen de ahí, ¿no? Exactamente, O sea, y que han producido a los hombres más ricos, no solamente de México, del mundo, por favor. Slim, del Larrea, mundo, sí. Sí. Fíjate, ese es un tema interesante. Los hombres más ricos del mundo son los que han explotado concesiones de telecomunicaciones, de televisión, de minas, Larrea, y de playas. Todos los grandes hoteles, todos los telecomunicaciones, todos los grandes desarrollos. Salinas y Azcárraga, ¿no? Son concesiones bueno, del Slim Estado. también es Todos los grandes millonarios, las grandes fortunas de este país se han creado a través de concesiones. Sí, por favor. Y la discrecionalidad del Ejecutivo Y para tomar nadie dice nada acerca de las concesiones. Oye, por favor, yo quiero una concesión. Entonces, si yo te pago una campaña, por ejemplo, que dicen que a nivel federal te cuesta 500, 600 millones de pesos para presidente. Te doy una concesión. Te doy una concesión para 3 canales de televisión. Con 2 estaciones de radio. Con eso ya terminas resolviendo el problema. Oye, por favor, ¿cómo es posible que haya personas que tienen 50 estaciones de radio? Y no quiero decir nombres, y todos nosotros lo sabemos, ¿sí? Y son grupos y se llaman así. 50, 60, 70 estaciones de radio. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuál es el criterio para otorgar las concesiones? Sí, que en Estados Unidos. Es más, vamos tan simple y tan sencillo. Las concesiones de taxis, por favor. De entrada, ¿va? Sí, también. Las de taxis. Y ese es otro permiso del Estado. Y si no, pregúntenle al presidente del PRI. Sí, exacto. Bueno, que le tocó, ¿no? Que le tocó. Ahora, sus 200 taxis que tiene. Que eso tendría que ver con, como en otros ejecutivos, como en Estados Unidos, quitarle esa atribución al presidente. El presidente no o hacerlo por un comité más colectivo y que tenga vigilancia ciudadana, ¿no? O que los órganos reguladores entren también a ese debate. Que haya un órgano regulador sobre las concesiones, no sé, pero debería de haber algo ahí
que las concesiones fueran autorizadas. El Ejecutivo las propone y el Congreso las autoriza. Uy, yo me hincaría de gusto donde ocurriera eso. Yo quisiera saber que se transparenten las concesiones y que se discuta en el orden del Congreso. A los tres. Se otorga la concesión de tal mina a fulano de tal por tanto tiempo. Vas a ver la que se va a armar en el Congreso. Totalmente. A ver si pasan todas. Entonces te digo, nos andamos orinando fuera de la olla, mi estimado Enrique. ¿Sí? Andamos buscando la aguja en un pajar, andamos buscando la paja y no vemos la viga en el ojo ajeno. Andamos buscando la corrupción en actos tontos de corrupción, en que si te dieron un permiso para poner una tienda de abarrotes o esto o aquello, eso no. Lo importante de la corrupción está en las concesiones y está en el principio de que los propios precandidatos por disposición de ley son los que deben de pagar su campaña, su pre-campaña. Entonces, mientras eso siga existiendo, no va a haber fin a la corrupción. Pero sí estarías de acuerdo en que se eliminara el financiamiento público en campañas o no. Tiene que seguir siendo pagado por los recursos públicos. Yo pienso que debería de ser, digamos, en un sistema parecido al de los Estados Unidos, donde si tú dices, me voy a pegar y me voy a ceñir al financiamiento público, está bien, no tienes derecho a conseguir financiamiento privado. Pero si dices, yo voy a conseguir financiamiento privado, de acuerdo, consigue el que quieras, ya no vas a solicitar financiamiento público. Y que sea transparente y que tengas que subir quiénes son tus donadores. Así es, y con límites a las donaciones. Y el elector se da cuenta de, mira, lo apoyan tales empresas y por lo tanto sé que si gana, seguramente va a impulsar legislaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Así es. Con relación al INE, perdón, al doctor, INE, sí. Nada más para no el INE. Yo creo que el asunto del INE, estimado Enrique, yo soy escéptico con relación a esa institución. A mi modo de ver, es una institución que más que ser algo de lo cual nos podamos nosotros sentir orgullosos y satisfechos, yo pienso que es una institución que en el fondo nos debe dar vergüenza. Nos debe dar vergüenza, en primer lugar, porque es el máximo monumento a la desconfianza que se haya construido en todo el mundo. No existe ningún otro monumento tan grande a la desconfianza como ese. Y en segundo término, por el costo que representa y para que no hagan nada. Y en tercer lugar, por la centralización que maneja de sus funciones. Ya no solamente en haberle quitado las atribuciones en materia electoral a las entidades federativas, sino que también en haberse convertido en censor y en el principal controlador de los tiempos oficiales del Estado. La función que antes tenía la Secretaría de Gobernación, ahora lo tiene el INE. El INE, además de ser organismo electoral, es el único organismo del mundo que controla el mayor número de tiempo transmitido en radio y televisión. Que si quiere censura, como por censura. ejemplo los últimos lineamientos, así es, hasta redes sociales. Así es. Entonces, a mí me parece que el INE es propio de una etapa del desarrollo, del avance de nuestra democracia, que tenía que ver con esa etapa de la desconfianza con que se diera la alternancia política en la presidencia de la República, y que pues quizá en su momento fue justificable que existiera como estaba en la versión IFE, pero a mí me parece que a partir del año 2000, Enrique, debíamos haber entrado en un proceso a la inversa, de irlo achicando, hasta regresar a como antes era y como ocurre en todos los países civilizados y con democracias avanzadas del mundo, que sea un departamento chiquitito del Ministerio del Interior. Así ocurre en los Estados Unidos y así ocurre en el Reino Unido, en todos lados, el que organiza las elecciones. No el monstruo ese que nos cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos. Y que al final no quita la desconfianza. Y que al final no quita la desconfianza, porque lo peor de todo, aquí otra vez volvemos a lo mismo, como el aprendiz de brujo de pueblo, ¿no? Que era el espantajo y se asusta, porque al final de cuentas no resolvieron el problema para el que fueron criados. Tal vez en el 2000 sí, como tú decías, en el 2000 habilitaron sí. la alternancia, claro. Hasta ahí. Pero yo creo que hemos venido en una situación decreciente inversa, proporcionalmente inversa. Conforme más pasa el tiempo, más crece la desconfianza en el instituto. Pero los consejeros ahorita se quejan y dicen, es que nos... Que los corran, sí, que los corran, que eso es lo peor, creo que nos podía pasar en 2018, pero ellos mismos pidieron más funciones, más centralización en la reforma de 2014. Y fíjate, doctor, nos decían, es que el INE sí sabría fiscalizar. Es que los estados están cooptados por los gobernadores, entonces por eso no saben fiscalizar, gastan de más y los controlan los poderes políticos. Y lo que estamos viendo es que el INE pues, tampoco sabe fiscalizar, porque también es muy difícil, doctor. Es decir, ¿cómo vas a detectar cualquier gasto de campañita desde el apoyo acá, cuando bajas, subes espectaculares? Es un asunto que es indetectable hasta por Hacienda, que lo vaya a detectar el INE, ¿no? Es que ahora se les magnificaron los problemas. Mira, anteriormente tenía el problema de las elecciones federales.
¿sí? Nada más tenían 300 distritos y una elección cada 3 años y una elección presidencial cada 6 años. Ahora hasta Chiapas. Hoy les brotan por todos lados elecciones locales, y en todas las elecciones locales ya, a diferencia de lo que ocurría todavía hace 3 años, en todas tiene la cuchara metida el INE. Entonces lo que pase, lo que deje de pasar, los errores y las deficiencias que se detecten son responsabilidad del INE, y eso va en detrimento completamente de su credibilidad y de su confianza, y entonces estamos al revés de para lo que fue creado. El INE fue creado para dotar de confianza, y ahora el INE es fuente de desconfianza y de ineficiencia. Nos quedan 2 minutos para despedir, doctor. Candidatos independientes. Parece que la euforia creció de los independientes, sobre todo en 2015 cuando el Bronco gana la gubernatura. Llega también gente como Pedro Kumamoto, Cloutier a nivel federal. Pero se han venido como desinflando, ¿no? Se ha desinflado la euforia por los independientes en el país. Sí, yo creo que con mucho el causante de todo esto es el Bronco, ¿no? Sí, el Bronco mismo. El Bronco es el causante de que creciera la expectativa sobre los candidatos independientes, y después recibieron desencanto, ¿no? Como que y decepción. Como que existe mucha pirotecnia, juegos artificiales, cuando algo parece solución y después como que nos desencantamos de golpe. Lo que creo es que están dimensionados los independientes. Si hay algunos buenos, pues ganarán algún distrito, pero no sé si opinas igual que yo, Javier, que para la presidencia de la República es difícil pensar que un independiente gane una elección, ¿no? Pues digamos, en las condiciones actuales es difícil, más no imposible. Yo simplemente quiero recordar, Enrique, con el breve tiempo que nos queda, en México no son nuevas, no es la primera vez que existen candidaturas independientes. Hubo 3 candidatos independientes muy poderosos en México, y estoy hablando de mediados del siglo pasado, del siglo XX, Almazán, Juan Andreu Almazán, Enríquez, Miguel Enríquez, y Padilla, Ezequiel Padilla. ¿Cuándo se prohíben los independientes? ¿En la reforma se prohíben con la elección de 1946. Con la elección a raíz del susto que les había sacado Almazán en la elección del 40, pero establecen un transitorio en la propia ley electoral por medio del cual permitió que siguiera habiendo en la siguiente elección, y a partir de ahí se establece que es facultad exclusiva de los partidos políticos registrar candidatos a cargos de elección popular. 70 años de Entonces hubo candidatos independientes, y esos candidatos independientes le generaron un verdadero susto al sistema político mexicano. Hay quienes dicen que Almazán realmente ganó la elección del 40, todavía no lo sabemos. Entonces, digamos, pues Cuauhtémoc Cárdenas en cierta forma fue un candidato independiente también, porque se fue con el registro, exacto, con el registro de unos partiditos que tradicionalmente eran paleros y que terminaron cuestionando la hegemonía del PRI, ¿no? Del partido del que eran paleros. Entonces yo creo que los candidatos independientes en esta elección veo difícil que logren despuntar, porque no hay un candidato propiamente con credibilidad y con arrastre. Está el fenómeno Macron, todos quieren ser Macron en México, pero yo veo que está difícil, sinceramente, porque creo que a estas alturas, sobre todo para la presidencia de la República, ya se debió haber empezado, ya se debió haber avanzado en esa tarea, ¿no? Macron era un ministro. Además, los plazos que da la misma legislación electoral para conseguir las firmas requeridas son muy apretados. Definitivamente es una tarea titánica. En 2 meses conseguir, en este caso el 1%, estamos hablando de casi 1 millón de votos, 1 millón de firmas, en 2 meses. Doctor Hurtado, gracias. No, hombre, al contrario, pues muchas gracias, y gracias al auditorio por su atención. Buen fin de semana, hasta lunes.